decía, le preguntaba al periodista, cuando hay inflación? Remarcamos. Se criticó, pero la realidad es que es lo que ocurre. ¿Remarcan porque hay inflación o hay inflación porque remarcan? Vamos a abrirle el juego a nuestro economista invitado, Fausto Espotorno. ¿Qué viene primero, el huevo o la gallina? No hay discusión sobre el asunto, no hay una duda en la economía sobre qué genera la inflación. La inflación es un problema monetario. Pero déjamelo pensar de esta manera. Cuando alguien tiene un listado, para que vos, Sí. yo sé que lo entendés y que sos casi sos docente, Sí. pero alguien que está viéndonos del otro lado, dice, me llegó una lista actualizada de precios. El empresario remarcó. ¿Pero el empresario por qué remarcó los precios? Porque tiene una estructura de costos que también la aumenta. Porque tiene una estructura de costos que la aumenta, porque no tiene suficiente insumo, por ejemplo. Si vos poné que vos tengas un comercio, ¿no? Y tenés un empleado, ¿no? Bueno, y no tenés ropa para vender, poné que vendés ropa. No tenés ropa para vender. ¿Qué haces cómo le pagas a tu empleado? Te quedan una sola opción, que es, bueno, subo los precios porque no tengo más ropa para vender. Entonces, cuando te faltan insumos, también subes los precios. Que es lo mismo que tarde o temprano, después de eso, viene el que te vende la ropa y te dice, ahora tengo que aumentar el costo porque él tiene el mismo problema. Entonces, en el fondo, lo que estás viendo es la traslación de la inflación. Que es diferente. La inflación es ¿por qué decimos que es un fenómeno monetario? No es que la inflación... hay inflación porque suben los precios, sino que suben los precios porque inflan la cantidad de dinero. Entonces vos inflás la cantidad de dinero y hay demasiado dinero para los bienes que hay en la economía. Entonces, como el dinero en el fondo es papel, o sea, es una representación de la riqueza, pero es un papel. Si alguien distorsiona en el medio al dinero como representación de la riqueza, porque una moneda buena es una moneda que representa efectivamente la riqueza que genera una economía. El dólar, por ejemplo, el euro. Ahora, cuando vos empezás a emitir dinero y distorsionás esa representación de la riqueza, el dinero es un papel. Entonces yo voy a querer cambiar ese papelito por algo que sirva realmente. Agua, no sé, un mueble, una silla, un auto. Claro, como todos queremos sacarnos encima el dinero y conseguir los bienes que se consiguen. ¿Pero por qué todos queremos sacarnos de encima el dinero? Porque ¿por qué lo querés el dinero? Siempre y en todas las economías todo el mundo trata de sacarse de encima el Claro, papel. el dinero es un instrumento de pago, básicamente. O una reserva de valor en caso de que lo... Claro, ahí está el punto. ¿Por qué para el argentino el dinero no es más reserva de valor? Pero no ahora. Hace por lo menos 15, 20 años. Porque pierde valor, y pierde valor porque en realidad no estás respetando el Estado, no respeta el dinero como una representación de la riqueza. A ver si se entiende. O sea, cuando yo te compro algo vos, te doy 1.000 pesos, esos 1.000 pesos yo los conseguí trabajando, o sea, ofreciendo riqueza a alguien, o sea, generando un valor. A cambio de ese valor que yo generé, alguien me pagó y yo estoy cambiando ese valor que yo generé por lo que vos me vas a ofrecer, ¿no? Digamos, un vaso de agua. ¿Tá? Entonces estamos cambiando valor por valor. Y el dinero simplemente representa el valor que yo generé y representa el valor que vos me estás dando a mí. ¿Tá? Pero si yo destruyo esa relación entre el dinero y el valor, bueno, el dinero no tiene valor. Veíamos que ahora el gobierno toma conocimiento de que el circulante no se capitaliza por billetes de 10, sino por billetes de mayor denominación. Digo, Claro. es casi irónico cuando tendríamos que estar discutiendo la emisión de un billete de 5.000 o más, Sí. se lanza o se presenta el de 2.000. Cuando llega el billete de 2.000 a la calle, ¿cuánto perdió ya de recorrido? Porque desde hoy a dentro de 6 meses. Y claro, de acá a 6 meses, lo que hoy valdría el billete de 2.000 probablemente esté valiendo lo que vale hoy el billete de 1.000. Más o menos. Si estás hablando de una inflación del 100%, en 6 meses va a valer la mitad. O sea que en 6 meses, cuando salga el billete de 2.000, va a ser equivalente al de 1.000 de hoy. Te doy un dato más sobre eso. Si vos agarrás el billete de 100 pesos del 2001, ajustado por inflación, no por dólar. Por inflación, hoy tendrías que tener un billete equivalente de más de 20.000 pesos, ponerle 25.000 pesos, para que sea equivalente ese billete de 100 pesos. Y haces una prueba, si vas al supermercado y te gastás 25.000 pesos, o 25.000, 30.000 en ese rango, y por ahí terminas con el changuito más o menos lleno. Más o menos lleno. Pero estás hablando, ¿qué era lo que pasaba con el billete de 100 pesos hace 20 años? Yo quisiera que podamos poner ahora en pantalla las placas que les mandé de economía, de la economía de los números que siguen, porque seguramente si vos del otro lado te estás enganchando ahora, estamos tratando de hablar de tu bolsillo. Estamos intentando anticiparnos casi como quien adivina lo que puede llegar a pasar con la inflación. Los números de enero
marcan que para algunas consultoras hay una aceleración de la suba en los precios. ¿Por qué si enero, Fausto, enero tradicionalmente en Argentina no es un mes de alta inflación? ¿Por qué en Argentina hoy sí? A ver, lo que pasó en enero es, nosotros nos dio 5,2, o sea, un poquito arriba del mes pasado, pero sí vimos en la última semana de enero una aceleración, como decís vos. Hay un factor que empezó a jugar y que no estaba jugando hasta ahora, la carne. La carne fue un rubro que durante el 2022 no se movió tanto por la sequía, porque como había sequía, no había alimento para el ganado, los chacareros que estaban creando ganado lo vendían antes de que estuviera, y entonces había un exceso de carne. Y eso mantuvo los precios bajos. Claro, liquidar ganado, en algún momento se acaba el ganado, que es lo que empieza a pasar, y empiezan a subir los precios. Y eso fue una aceleración bien clara que se notó en la última semana de enero. Pero te hago un punto acá. El gobierno prometió una desaceleración de precios. Imagino que para noviembre, cuando esbozaron que el horizonte era 3% de inflación a marzo, /abril, ya sabían el drama de la carne y la remarcación que se veía. Sí. ¿Qué fue lo que subestimaron? Porque ya estaba pactado el aumento tarifario o quita de subsidios. Ya se sabía que había ciertos valores de los precios que iban a incrementarse. El combustible, la logística. ¿Qué se subestimó? No, yo creo que fue más bien un intento de generar condiciones, cambiar las expectativas, ¿no? Obviamente, sos el ministro de Economía, te dicen, che, ¿qué va a pasar con la inflación? Y bueno, no le puedes decir, no, dentro de 2 años creo que la vamos a controlar. No lo puedes decir. Entonces hay que decir, bueno, vamos a bajarla. Y tratar de generar una expectativa de que por ahí en 4 o 5 meses la inflación va a estar por debajo de lo que está hoy. Para mí fue un intento de hacer eso, a lo que se le sumó un intento de contener el dólar con el dólar soja, etcétera, todas esas medidas que se tomaron, y reducir un poco el déficit fiscal. Lo que pasa es que cuando uno mira las medidas que realmente son medidas que pueden ayudar a bajar la inflación, que es contener la emisión monetaria, bajar un poquito el déficit fiscal y contener al dólar, esas 3 medidas en su conjunto deberían ayudar. Poneme que las quiero mostrar los números, quiero irme a la pantalla con las placas que acabo de pedir, porque como les decía, veníamos de 5,1% de inflación. Sí. Y el gobierno había dicho el sendero va a ir a un 3%, con lo cual vos tenías que transar la economía, tu economía de bolsillo, pensando que iba a haber una escalera descendente de la inflación. El punto es que las estadísticas están mostrando que ese camino descendente no se emprendió. Lo que te voy a mostrar en pantalla son exactamente las consultoras que miden la inflación en Argentina, cómo proyectan el mes de enero. El 14 de febrero, el Día de los Enamorados, Mariano, vas a tener el número de estadística oficial de la inflación. Pero esta es la inflación del bolsillo que las consultoras están proyectando. Te decía, 5,1% es diciembre. Vamos a la que sigue. Bueno, no las tenemos. Estamos con Marito, que vino a enseñarnos el otro día los trucos que hacen los carniceros cuando de alguna manera quieren sacar más provecho de su comercio. Bien. Claro, provecho, pero para defenderse en realidad. Sí, esa es la otra realidad. Porque las ventas vienen bajando y cada vez empeorando. ¿Cuánto bajó la venta? Y yo creo que un 50% bajó las ventas. A ver, convengamos que nosotros estamos en enero. Sí, enero es un mes que la gente tarjetea y se va de vacaciones. Queda menos gente, que esa es la otra realidad. Ahora, la gente se cuida mucho porque la gente antes venía y te compraba 1 kilo de carne, ahora viene y me das 1.000 pesos, me picás 800. La gente se mide exactamente en todo. Y lo que veo mucho también es que va a comprar la gente, porque me lo cuenta, me dice, che, Marito, mirá, estoy yendo a comprar a los supermercados grandes, porque salen en oferta, lo tarjeteo, lo puedo pagar en 24, 48 cuotas. Y así la va llevando la gente, lastimosamente. No le importa lo que vaya a comer, obviamente. Vos me hablas de enero, pero diciembre sí es un mes donde estacionalmente se consume más por las fiestas, sí. Hay más invitaciones, celebraciones. Diciembre, ¿cómo fue diciembre? Diciembre, las primeras 2 semanas de diciembre tampoco fueron muy buenas. O sea, es el boom, lo que son las fiestas. El mejor mes del año en consumo no fue bueno. Claro, no. Dame un punto acá que le quiero preguntar a Fausto. Fausto, ¿por qué diciembre no fue bueno? No, bueno, porque vos ya diciembre tenías, cuando mirás la actividad económica, ya venís con 4 meses de caída consecutivos. Desde septiembre en adelante la actividad económica estuvo siendo negativa. Y un punto fundamental es que cuando vos ves cómo está funcionando la actividad económica en Argentina, tuviste un par de booms de consumo en julio, que en realidad no son consumo, es gente sacándose el dinero encima. Y ya lo tiene, ya diciembre no estaba con dinero para gastar. Hasta que no vino el aguinaldo, ¿sabes cómo te das cuenta? ¿Cómo te das cuenta? Cuando subió el dólar.
¿Qué pasó que el dólar subió en enero? Bueno, porque ahí la gente empezó a tener algo más de dinero para gastar y salió a ahorrar en dólares, ¿no? Pero Sí, en ese y el momento consumo está que pasando. empieza a moverse. Ahora, a mí me interesa esto porque más allá de los consumos que uno puede recortar en una familia, los alimentos son aquello que es lo principal. Y en la canasta que mide la pobreza en Argentina se computan cortes de carne y también pesa mucho en el índice de inflación. Por eso te mostrábamos que las proyecciones de las consultoras privadas se aceleraron, no se desaceleraron, como en definitiva se pensaba que iba a ocurrir. 30% es el incremento promedio de este mes de los cortes. 45 ya. 45 ya. Yo creo que ya llega al 45 porque hay carniceros que ya están pagando la carne 1.090 pesos. ¿El qué? El kilo. ¿El kilo? ¿De qué corte? Ternero, no, en realidad aumenta la vaca. El animal, básicamente. Bueno, esto es un poco lo que nos contaba Fausto, cuando te sube el ganado de pie y cómo tenés que alimentar o proveer. El ganado de pie subió 30%. 30%, claro, pero En el 45% en el mercado nuevo. bolsillo.